Creo que somos dos personas soñadoras que soñamos a través de proyectos muy interesantes, que uno muchas veces ve personas que ya están por allá en los 70, en los 80 y es como si la vida ya no tuviera uno nada más que hacer. En cambio uno contigo uno dice eso, hombre, ojalá tuviera unos 100 años más para que don Humberto pudiera hacer todas las cosas realidad. Entonces lo primero es un hombre soñador, muy buen abuelo en lo que lo he visto, muy buen papá, los hijos lo quieren, lo admiran, lo respetan, lo ponen como ejemplo todavía. Pues yo creo que lo más doloroso es la persona que al pasar de los años no sepa qué le guste, ¿no? Es que la felicidad es más bien un estado, ¿no? Es una propuesta que se hace uno mismo, es una responsabilidad personal absoluta. Eso no depende de nadie. Ahí empiezo a ver yo un tipo de característica que indudablemente a la que no puedo renunciar, que es querer hacer las cosas diferentes, de otra manera. Vivir sin límites es un espacio de conversaciones con personas que nos inspiran a través de sus experiencias de vida que han trascendido gracias a una mirada global y tienen en común experiencias internacionales. Bienvenidos a Vivir sin Límites. Bueno, Humberto, iniciemos entonces. Bienvenido a este espacio, se llama Vivir sin Límites. Es un video podcast que grabamos para que las personas se inspiren un poco a través de esas historias interesantes, donde las personas de alguna manera trascendieron por esa mirada internacional, global y cosas de ese estilo. Y yo normalmente siempre inicio preguntándole a la persona, en este caso, ¿quién es don Humberto? Pero yo antes de preguntártelo a ti, yo quiero decir quién creo que es don Humberto, por lo menos en lo que ha sido mi experiencia a través de conocer a Humberto Cadavid. Bueno, Humberto Cadavid en un tiempo fue mi jefe en una empresa que se llama Viajes y Viajes, y creo que la conexión con don Humberto ha sido mucho más que de ser solamente el jefe. Ha sido una conexión donde pues yo le he pedido consejos de vida. Nos hemos conectado a través de, creo que somos dos personas soñadoras que soñamos a través de proyectos muy interesantes. Una admiración profunda, pues porque te veo soñando todo el tiempo. Hace poquito tuvimos conversaciones y es una persona que no para de soñar. Me encantaría obviamente llegar así también a tu edad que tú dices, a mí lo que me faltan son años para todas las cosas que quiero hacer. Qué bueno, porque uno muchas veces ve personas que ya están por allá en los 70, en los 80 y es como si la vida ya no tuviera uno nada más que hacer. En cambio uno contigo uno dice eso, hombre, ojalá tuviera unos 100 años más para que don Humberto pudiera hacer todas las cosas realidad. Entonces lo primero es un hombre soñador, muy buen abuelo en lo que lo he visto, muy buen papá, los hijos lo quieren, lo admiran, lo respetan, lo ponen como ejemplo todavía. Qué bonito que uno todavía, pues un papá que siga siendo ejemplo para la empresa en este caso. Entonces, don Humberto, eso es lo que yo he visto de ti. Un cantante también, canta tango, persona humilde, tranquila, una persona feliz. Yo te veo feliz, don Humberto. Eso. Feliz. Es que yo creo que aquí venimos a ser feliz, ¿no? Así es. Y entonces, para ser feliz hay que hacer lo que a uno le gusta. Y pues yo creo que lo más doloroso es la persona que al pasar de los años no sepa qué le guste, ¿no? He encontrado de pronto personas, a ver, qué es lo que le gusta. Porque para poder empezar contigo es saber qué te gusta, porque por ese lado tendrás una prosperidad desde el punto de vista personal y profesional. Pero me parece muy raro que hay muchas personas que no saben qué les gusta, ¿no? ¿Pero tú crees que la felicidad tiene que ver un poco con el propósito de vida o no tiene nada que ver? Es que la felicidad es más bien un estado, ¿no? Es una propuesta que se hace uno mismo, es una responsabilidad personal absoluta. Eso no depende de nadie, no depende de la mujer, ni de los hijos, ni de la fortuna, ni de si llueve o no llueve. La felicidad está por dentro, más parecido a la paz interior. Okay. O sea, indudablemente la felicidad se va más por el lado y se consigue más en la persona que tiene introspección. ¿Y toda tu vida has sido así feliz o tuviste una época en la que tú dijiste, tuve una desesperación profunda porque no me sentía feliz, me sentía incompleto, me faltaba esto? ¿O siempre esa ha sido tu personalidad o cómo ha sido esa evolución tuya?
siempre feliz, pero como decimos, siempre hay obstáculos en el camino. Y cuando esos obstáculos son personas, a veces duele, porque ordinariamente ese proceso viene con traición, ingratitud. Pero la manera como uno rápidamente pasa la página es también una estrategia de felicidad. No estar dependiendo de nadie. De nadie. O sea, lo interesante es ser uno mismo. Bueno, tú eres un hombre viajero o viajado. ¿Crees que los viajes han hecho que te conectes justamente a ese ser humano que hay dentro de don Humberto? Indudablemente. No sé si mi hechura es la que compagina con lo del viajero, o que al ser viajero se ha ido puliendo mi claro. personalidad, mi manera de ser. Lo que sí defiendo muchísimo es que quien viaja puede mirar a la gente con compasión, se da cuenta que el ser humano es igual en todas las latitudes, que tiene las mismas pasiones, las mismas preocupaciones, incluso su propuesta aspiracional se parecería mucho. La gran ventaja de haber podido viajar es ser muy comprensivo, muy pluralista, o sea, entender de todas las filosofías, beber de todas las fuentes, eso es muy importante. Ok, ¿tu primer viaje fue a qué edad? Internacional, si lo pudiéramos llamar, o que por lo menos se despegó como esa espinita de, me encanta viajar. ¿Cuándo te diste cuenta de eso? Esa parte sí viene de los 13, 14 años, porque en vez de gastarnos el dinero en la rosca, en los recreos, era ahorrar para ir a Coveñas, ir a Cartagena, ir a Santa Marta. O sea, yo creo que el viaje siempre ha estado muy ligado a mí, muy ligado. Y bueno, por ejemplo... ¿Pero por qué? O sea, ¿cómo decidías hacer eso? Ahorrar para viajar. ¿Quién te inculcó eso? ¿O fue innato? No veo que haya la forma de inculcarse, porque esa juventud fue el medio de mucho amor, pero de mucha pobreza, ¿no? Entonces no había para viajar. Si no teníamos para quedarnos, ¿cómo íbamos a tener para irnos? Entonces, indudablemente eso vino después, y muy personal, absolutamente muy personal. Incluso si genéticamente hubiera algo, pensaría que por el lado de mis hermanos también habría esa misma afición, y veo que más bien de pronto ya nosotros en viajes y viajes fuimos haciendo un tipo de carrera, y de ahí arrastramos un poco al viaje a los hermanos y familiares. Pero no, yo diría que esa pasión por conocer el mundo y conocerla más que cualquiera, o sea, por lo menos en esa intención, ese soy yo. Buenísimo, pero mencionaste algo que todavía no hemos aquí expresado, es el tema de viajes y viajes. ¿Qué es viajes y viajes? Viajes y viajes, particularmente, no fue un sueño mío, sino fue una exigencia de la entidad pública, ¿no? Es particular que alguien diga, hombre, una empresa que hice no fue un sueño mío, ¿no? ¿Fue un accidente? ¿O fue una exigencia por algo que estabas haciendo a título personal y te dijeron, bueno, yo me sé la historia un poco, pero no quiero contarla, cuéntala tú? Sí, realmente más estaba trabajando yo en la propiedad raíz, en la ganadería, siempre como empresario. Yo soy ingeniero mecánico y estudié máster en administración de empresas, pero yo siempre digo que soy muy mal ingeniero y muy mal administrador, y uno al irse conociendo se va dando cuenta para qué es bueno. Y yo creo que sí soy bueno como empresario. Okay. O sea, porque me apasiona proponer, generar empleo y sacar adelante un emprendimiento. Uh-huh. Eso es, digamos, que lo que más me definiría en lo que he sido, ¿no? ¿Pero te imaginabas siendo empresario y quiero ser empresario, o se fue dando así simplemente por esas características? Siempre.
siempre manejando, siempre dirigiendo. Lo que me parece bien complicado es de pronto trabajar para otro. En poquito tiempo ocurrió trabajar para otros, muy cortos tiempos. Pero me di cuenta que era demasiado intenso, demasiado terco como para trabajarle a otro. Ok. Yo creo que dos adjetivos que me ponen que me gusta es de loco y terco. Ok. Ok, bueno, muy bien. Pero entonces, ¿cómo nace Viajes y Viajes? ¿Hace cuántos años? Sí, era, ¿Haciendo qué? Estábamos realizando un proyecto de propiedad raíz en Puerto Triunfo, esta localidad en el centro del país que en ese momento, hace 42 años casi, más, sí, como 45 años, iba a tener una vía que unía las dos principales capitales. ¿Tú tenías ahí qué? ¿30 años más o menos? ¿28? 32 años. 32 años, sí. ok. Y nos fuimos y montamos ganadería y tuvimos la primera idea de construir un pueblo, que eso es interesante, ¿no? Tengo la idea de construir pueblos hace rato. Espectacular. Eso es que Aldea Dorada, ¿no? Aldea Dorada. Y entonces, pues si promovíamos turísticamente una localidad que tenía el río Magdalena, que estaba aquí distante de las 7 capitales del centro del país, las más pobladas, si tiene cavernas, el cañón del Río Claro, un verde espectacular, una fauna y una flora espectacular, bellísimas aguas. Entonces nos dio por proponerlo como reserva turística nacional. De esa manera, había que interesar a la Corporación Nacional de Turismo y lo logramos. Es la única reserva turística nacional en el interior del país. En esa época figuraban 2 en la costa atlántica. Bueno, entonces ya sacando adelante la reserva turística, se me vino a la cabeza salvar el río Magdalena, que no lo puede salvar nadie, porque eso, si no hay decisión política, si no hay voluntad política, no hay nada que hacer. Colombia no sabe, pareciera no saber, por lo menos en la administración pública, que tienen una vía natural que cruza 11 departamentos por la mitad del país, y que si lo dragaran, pues ahí no hay autopistas ni ferrocarriles, pues ese río sería lo máximo. Lo permite, entre Barranquilla, Cartagena y Honda, lo permite perfectamente, pero nunca se hace, ¿no? Empecé a hacer lo del maratón del río Magdalena con un gran apoyo de la gente de la motonáutica. Para eso debí crear la Federación Nacional de Motonáutica. Para eso igualmente me tuve que aliar con la gente, los fabricantes de botes, importadores de motores y deportistas de la motonáutica. Creamos el Campeonato Nacional de Motonáutica. Y entonces cuando ya estábamos en esa operación, la Corporación Nacional de Turismo se dio cuenta que estábamos operando hotelería y servicios turísticos en esos torneos de motonáutica. Llegó el momento en que una aspiración que yo tenía muy grande era que el torneo por el río Magdalena fuera campeonato del mundo. Esa es una de las cosas que más me satisface. Yo le insistí a mis socios, yo quiero que esto sea el campeonato del mundo. No existe campeonato del mundo fuera de Borda, pero vamos a hacerlo campeonato del mundo. Es que hay que pertenecer a la Unión Internacional de Motonáutica, en Mónaco. Pues pertenezcamos a la Unión Internacional de Motonáutica. ¿No? Es que hay que ir a Mónaco. Entonces yo voy a Mónaco. Y entonces me fui, habíamos realizado 4 maratones del río Magdalena, y me fui con los videos y me fui con un discurso en inglés escrito por mi socio Andrés Botero. Que ¿Está vivo? sí, claro, y Andrés fue
presidente del Comité Olímpico Colombiano y fue director de Coldeportes y es campeón nacional en slalom, trial, un poco de cosas, esquí. ¿Era tu y socio, motonáutica. era tu socio en ese proyecto? No era socio. Empezamos a ser socios con lo de la motonáutica y viajes. ¿Pero él actualmente es socio de Viajes y Viajes o no? No. No, ok. No. Entonces, lo simpático, pero con Andrés, pues tiene mucho mérito todo lo de Andrés, porque él sabía lo grande que era lo que yo quería. Pero él, sabiendo que tenía las condiciones, no se había atrevido a hacerlo. Entonces yo le dije, bueno, pues yo soy el motor. Usted me va pasando las ondas y yo soy el motor. Todas las fichas que Andrés movía era espectacular, por ejemplo. Bueno, pero vos vas allá, vos sí, pero es que el español no es un idioma oficial en la Unión Internacional de Motonáutica. Vos me ayudas a escribir el discurso en inglés. Y vos cómo hablas el inglés, pero muy montañero, pero nos vamos para allá y lo hacemos. Ve, te voy a presentar a Fidel Álvarez, el presidente de América de la Unión Internacional de Motonáutica. Y coge el teléfono. Fidel, estoy aquí con un amigo Humberto y queremos hacer de el evento que te he contado un campeonato del mundo y entonces se va a encontrar contigo en Mónaco. Perfecto, tata. ¿Cuál? Fidel Álvarez es el dueño de la CEF de México, un hombre riquísimo y de una humildad y una queridura espectacular, con un hijo que en el momento tenía la edad mía, también llamado Fidel Álvarez. Nos encontramos en Mónaco, viajamos a Mónaco y claro que Fidel Álvarez tenía una representación de toda América, ¿no? Entonces es un personaje, entonces él me presentó allá para la solicitud esta. Necesitábamos una carta presidencial, me fui con la carta del presidente Gaviria, en la que el gobierno apoyaba el evento, y allá hablamos y presentamos esa belleza de torneo. Habíamos llevado 60 y pico de botes por el río Magdalena. Eso era un espectáculo porque se hacía en 4 etapas: Puerto Triunfo, Barranca Bermeja, Monpós, Barranquilla, Barranquilla, Calamar, Cartagena. 1.012 kilómetros. Resultó ser la competencia más larga del mundo. Guinness Record, no. ¿Le sacaron Guinness Record a eso? No, pero tengo los recortes de prensa que se publicaba el París-Dakar de Río. Okay. Así lo publicaban en suizo, en sueco, recuerdo. Pues teníamos participantes de Australia, Nueva Zelanda, en fin. De allá de Mónaco me vine con la propuesta muy concreta. Teníamos que poner a participar mínimo 8 países de la Unión Internacional de Motonáutica. Entonces Andrés Botero decía, los tengo. Tengo mis amigos en Panamá, Ecuador, Venezuela, que son... O sea, Andrés tenía Estados muchos Unidos, contactos, ¿no? Todos. Y tú eras el que ponía la cara y el que ibas para adelante, Todos. Pero él te ayudaba a abrir puertas. Yo era el director general, pero llamaba a Samaranch. Yo no sé ustedes si son muy jóvenes y no conocen a Samaranch, o no conocieron, porque él se murió hace ya como 6 años. Samaranch era el presidente del Comité Olímpico Mundial, era un español, y hablaba directamente por teléfono con Andrés. Entonces, ¿Y cómo conociste a Andrés tú? Andrés es ingeniero mecánico, es ingeniero mecánico como yo, pero ingeniero mecánico de Estados Unidos. En Puerto Triunfo, como sabía que construía los botes, le dije que quería filmar un cortometraje que es otra aventura muy, muy bonita para contar con todos los personajes que metí con todo el cuento. Y entonces ahí empecé a interactuar con él. Y son de esas personas que influyen tanto. Habla 4 idiomas. Es una persona excepcional, de un talante, que es capaz de decir que no riéndose. O sea, esa parte me encantó. Me enseñó a decir no riéndose, ¿no? O sea, no hay que pelear con nadie. No me conviene. Claro.
ese es un amigo de los que me ha aportado bastante. Pero las cosas que lograba, eso de Samarán, eso de Fidel Álvarez, eso bueno, entonces tenemos que venir de allá y montar la federación. Para la federación se necesita esto, esto y esto. Lo tengo. Entonces yo era el motor y él todo lo tenía. Luego me dice, ¿querés que eso se transmita por ESPN? Y, claro, muy bien. Bueno, tengo un amigo en Tampa que se llama Billy Boden y que ha ganado 3 premios Grammy de producción deportiva. Y entonces, pero hay que ir a Tampa. Y yo voy a Tampa. Me fui para Tampa a hablar con Billy Boden y necesito un helicóptero. Me dice Billy Boden, vamos a hacerlo, convenido, saludes Andrés. Entonces me vengo. Y no tengo helicóptero. ¿Cómo hago con un helicóptero? Y me le enrutó a Miguel Ángel Bermúdez, que en la época era el director de Coldeportes, luego fue gobernador de Boyacá. Y le conté el cuento. Ojo, pues que logramos el campeonato del mundo por primera vez en el mundo, de fuera de borda, para Colombia, y entonces necesito un helicóptero. Coldeportes pone el helicóptero. Entonces, así lográbamos las vainas. Era la época de que empezaban a perseguir a Pablo Escobar y la guerrilla tenía tomado el país. Entonces, y esa zona, sobre todo en la que estaban haciendo... o sea, esa zona era un foco importante. Yo recibía las amenazas y me reunía con el ejército y la policía por las noches mientras la gente estaba en el jolgorio con orquesta, en la premiación de la etapa y en todo. ¿Pero recibías amenazas por qué? La guerrilla decía no pasen por acá. Claro, porque estaban invadiendo ahí una zona caliente. Totalmente. Eso lo hicimos en contra. Incluso vienen anécdotas después de que dejé el maratón de lo que sucedió, porque quienes siguieron con eso, que fue la federación, no previó como lo prevíamos nosotros. Bueno, pero entonces recuerdo que el campeonato del mundo, en 1992, llevamos 722 personas por el río. Y después de que eso se vendió, los patrocinios y toda esa cuestión, es una cosa, un torneo muy, muy bonito que tenía que ver con mucha gente interesante, Margarita Roja de Francisco, Jaime Garzón, los dos se casaron en Monpós. Los gerentes de los bancos, gente muy importante metida en eso, y eso coincidía con la Noche de Brujas y llegando una semana antes del reinado de Cartagena. Eso era un espectáculo. Incluso tanto Barrancabermeja como Monpós hicieron para esas llegadas su fiesta, cambiaron las fechas de sus fiestas para esas fechas de llegada. El maratón convocaba al país, el tiempo. Entonces ahí me tocó de todo, lógicamente, porque hubo ahogados, muertos, avionetas toteadas y muertos. O sea, eso era un espectáculo multitudinario. Multitudinario. Entonces ahí nació ya la empresa Viajes y Viajes. Entonces fue una obligación, porque la corporación me dijo, bueno, usted está operando esto turísticamente, necesita crear una empresa, Viajes y Viajes. Entonces también tengo que decir que así como no fue un sueño, tampoco el nombre es mío. El nombre no es mío. Estábamos ahí con uno de los que sonaba en la época mucho José José. Okay. Y entonces el hombre de la junta de la federación dijo, pongan eso Viajes y Viajes. Y ahí mismo yo lo admití, me gustó, pero también confieso que no es mi nombre, ni que la compañía fue un sueño, aunque es mi afición más grande, indudablemente, viajar. No fue un sueño ser agente de viajes. Bueno, pero entonces, ¿en qué momento se transformó? Porque en un principio fue como esa obligación de crear la empresa para ese torneo. Pero ¿en qué momento ya se convirtió lo que es hoy? Porque ya digamos que se dedican a los clientes con cultura de viaje, que quizá de pronto los puedes explicar un poco mejor tú, y son viajes muy especializados, que incluso tú todavía sigues llevando los grupos y yo te veo todavía muy apasionado con eso.
Sí, me falta todavía por conocer y tengo todo el deseo. Bueno, al crear la Federación Nacional de Motonáutica, creamos el enemigo. Porque cuando vendimos el maratón del Río Magdalena, pero lo vendí yo, ¿no? Porque yo era el motor. Eso requería pues un trabajo y moverse, ¿no? Y entonces cuando vieron lo que eso había dejado y lo que había movido el país, entonces la misma creación que habíamos hecho dijo, no, el Campeonato Nacional de Motonáutica no es de ustedes, de viajes y viajes, es de la federación. Entonces lo que creamos se reveló y se quedó con todo. Ujú. En ese momento le quedaba muy difícil a Andrés y menos a mí decir que no, porque en realidad era la actividad deportiva para la cual estaba creada la federación. Lo que se perdía era el poder empresarial que se le había metido a toda la gestión. Entonces se quedaron con eso y acabaron en nada, pero sí hay federación y hay 2 o 3 torneos al año y qué hace. Bueno, en ese momento entonces Andrés Botero me dijo que él no sabía de turismo, que por qué no le compraba su parte, que él estaba muy ocupado en sus diseños y en sus cosas, que le comprara su parte y entonces acordamos y se le compró. Seguimos siendo muy, muy amigos, muy amigos. Y ahí empiezo a ver yo un tipo de característica que indudablemente a la que no puedo renunciar, que es querer hacer las cosas diferentes, de otra manera, ¿no? Entonces... En estos días hablamos de eso, qué bueno ahí que lo mencionas, porque yo me identifico mucho con eso y a veces me cuestiono si es el ego el que está ahí diciéndole a uno, sé disruptivo, sé diferente, haz las cosas como nadie, entonces el ego ahí queriendo que uno sobresalga por encima de los demás, o si definitivamente es una característica de las personas que nos consideramos creativas y que uno quiere de cierta manera como dejar una huella en el mundo y ver cómo algo que ya existe lo puedo hacer diferente o cómo puedo hacer algo nuevo. Que en estos días tú me decías, es muy difícil ahora en este momento ser disruptivo, pues porque con esta mirada global, internacional, que uno puede ver todo lo que existe con la inteligencia artificial, con Google, etcétera, uno encuentra ya todo a la mano, ¿no? Pero no. Pero para mí ser creativo siempre estará en primer lugar. O sea, nunca el ser humano va a encontrar que todo está por hacer, que todo está hecho. Que todo está hecho. No, todo está por hacerse. Todo está por hacerse, sí. Entonces, si hoy pensamos que la tecnología está en tal punto, la ciencia está en tal punto, ahora estoy muy metido estudiando el cerebro, la ciencia, para dónde vamos, con mi tema de longevidad, y estamos en pañales. Uh-huh. Los avances son inmensos y estamos en pañales. Y los científicos lo saben, estamos en pañales. Escuchaba a García Márquez en una entrevista de hace como 20 años o más, hablando sobre los ovnis y me encantó la forma como se refiere. Existen de toda la vida y nos tienen analizados hace miles de años y no les importamos nada porque estamos demasiado atrás. Están dejando que es más, dice, no solo nos conocen, sino que saben a dónde vamos a terminar. Ok. Bueno, entonces sí, querer hacer las cosas diferente es muy importante. Entonces, tomé básicamente en lo que es los destinos, un caballito de batalla. Es presentarle al país y a donde estemos destinos que no son muy comerciales uh-huh. y que tienen todo el interés cultural, de belleza natural, es decir, con muchos lugares que apasionen, ¿no? Ese punto en cuanto a los destinos. Encontré y fui dándole una impronta a viajes y viajes, hablando de que el turismo en el mundo se hace a las patadas. Lo comprendí porque es que cuando uno está en el destino se da cuenta que el diseño
del producto le falta tiempo, le falta continuidad, le falta ritmo. Y yo mismo me fui inventando los términos para el diseño de producto. De tal manera... Diseño de autor, ¿no? Es como lo mencionas. Diseño de autor. Pero entonces que en el diseño, por ejemplo, la intensidad del viaje vaya creciendo, nunca bajando. Que la energía de todos los días vibre con la misma intensidad. Porque es que veo diseños en todas partes del mundo, cuando lo estoy conociendo, que le insisten a esta ida por acá, donde hay que regresar por el mismo camino y que caminamos muchos, recorrimos muchos kilómetros para no ver algo muy atractivo. Entonces, como que falta un sensor en los países para que ese diseño sea verdaderamente apasionante. Bueno. ¿Te han buscado ciudades y países para que promuevas también el destino como un destino turístico? Claro. Fuimos los primeros presentando, por ejemplo, Guatemala. Guatemala hoy lo visita mucha gente, pero hace 30 años Guatemala no era un destino en Colombia. Como hace 20 Bolivia no era un destino en Colombia. Como hace 30 China no era un destino conocido. De pronto algunos comerciantes habían empezado a ir. Pero los últimos, por ejemplo, Pakistán, Bután. He estado en Bután, en el Palacio Real, con el ministro de Turismo, y se siente uno pues muy bien. Primero, que lo reconozcan por la empresa. Segundo, que le entreguen esa confianza. Y bueno, que lo llamen allá para poner las condiciones. Que el rey no quiere llenar esto de un turismo masivo, que la pureza, la pulcritud de ese pueblo de Bután, que me parece, como lo califico, como lo más parecido al cielo, no sea de turismo barato, loco, sino que se respete como respetan ellos la naturaleza, el ser humano, la parte espiritual. Es el único país del mundo que se dice el más feliz del mundo, pero porque no lo califican como lo califica la ONU, que dice si se prestan los servicios públicos. No, allá es por la calidad de la educación, la pureza, la paz interior. ¿Tú crees, don Humberto, que viajar le cambia la vida a una persona o no? Hay un elemento ahí fundamental para el que le quiera echar mano, me parece fundamental. Me parece que educa demasiado. Como les digo, es que uno cuando viaja se da cuenta que las ideologías no son malas de por sí. Las ideologías no son malas. Son malas, es el que lo aplica, ¿no? Aquí nos llenan el cuento de que el comunismo es terrible y siempre dicen Cuba, Nicaragua y Venezuela. Pero nadie menciona Vietnam. Ni menciona China, que es la nueva potencia, ¿no? Y lo que enseña el viaje es que, por ejemplo, el comunista dice que el capitalismo esclaviza a la gente, y el capitalismo dice que el comunismo esclaviza a la gente, y los dos tienen razón. Tú contabas una historia cuando eras niño, tú empezaste a viajar y lo hacías ahorrando, por lo que te entendí, ahorrando lo que tenías como para el recreo, para el descanso, te ahorrabas eso y con eso hacías tus viajecitos. Estos viajes tan internacionales como los que tú cuentas, pues el valor de un tiquete es costoso, el valor de un hotel, etcétera. ¿Pero tú crees que viajar es para millonarios? Fue para millonarios, ¿no? Todos los días se van a tener tiquetes y equipos que van a hacer más económico el viaje. Esa es la tendencia. Y las redes sociales han metido en la vanidad de la gente la publicidad gratuita de lo que son los viajes hoy y la tendencia creciente de los viajeros. Todo el mundo tiene a la mano los destinos, las fotografías, y tiene al vecino
y al amigo poniéndole las fotografías con el fondo de las pirámides o de la muralla, y eso se riega. De acuerdo. Indudablemente, en este momento, todo el mundo quiere viajar. Es un aspiracional generalizado. Desde que la gente tenga salud, quiere viajar. Yo creo que el único que no puede pensar en viajar es el que no está seguro con su salud, ¿no? De resto, está esperando ganarse la lotería o jubilarse o ahorrar para viajar. Y viajar no tiene que ser al otro lado del mundo, donde es tan costoso, ¿no? Es muy costoso. Y entonces, en estos países de América Latina, se diría que por asunto de recursos ni siquiera el 5% pueden viajar alrededor del mundo, ¿no? Pero viajar no es simplemente conocer países, es dedicarle tiempo a conocer lugares, conocer regiones. Puede ser un pueblo de Antioquia, un pueblo de Boyacá, como pueden ser los países vecinos. Y todos los días se va especializando más. Pues que no son sino 200 países en el mundo, pero se puede decir que son casi infinitos los lugares donde puedes estar. Porque es que uno no puede decir que conoce Francia porque ha estado en 5 ciudades de Francia, ¿no? ¿Y cuál es tu forma de viajar, don Humberto? ¿Cómo viajas tú? Y esa forma de viajar ha ido cambiando en la medida que han pasado los años. ¿Viajas ahora de la misma manera como lo hacías hace 20, 30, 40 años? ¿O le has cambiado ciertas características a la forma de viajar? Viajo diferente, pero siempre con el mismo interés más cultural. Ojo que también me he dado cuenta que la forma como viaja la gente también define las personas, ¿no? Uh-huh. Hay personas que no quieren viajar si no tienen las comodidades de la casa. Se pierden de mucha cosa. Uh-huh. Hay personas que al viajar de pronto quisieran encontrar las mismas condiciones. Encontrar lechona en Shanghái. Sí, hay personas. Yo creo que el buen viajero sabe que cuando va a conocer un lugar, va a conocer ese lugar con lo que tiene ese lugar, ¿no? Si no hay semáforos, si no hay pavimentos, si la gente usa mucho el pito de los autos. O sea, cuando uno viaja es a conocer eso. Que luego uno se cuestione, no lo toleraría, pero fui y lo conocí, ¿no? Eso es lo lindo del viaje, ¿no? Ir a conocer exactamente lo que nos muestra. Por eso ahora le pongo mucho más cuidado a la música, a los instrumentos, a la danza, a la gastronomía. Entonces sí, con el mismo interés cultural, pero creo que más joven estábamos buscando más espectáculo, más, sí, uno montarse en todas las montañas rusas, sentarse a todos los dilidos y esas cosas. Y ahora... Más paisaje, más gastronomía, más restaurantes. Así es, así Okay. es. Esos puntos ya lo van aterrizando a uno y lo disfruta uno bastante. Bueno, ¿tú te consideras una persona feliz actualmente? Sí. ¿Hay algo que te quite el sueño? ¿O no, o nada te quita el sueño? Pues nada me quita el sueño, pero no se puede negar que en algunos momentos algo le quitó el sueño. Pero son cuestiones, son sucesos de los que siempre digo que hay que pasar la página. Okay. Porque hay traiciones, hay maledicencias, hay malas interpretaciones que uno, por querer hacer bien, de pronto hizo mal. Y entonces empieza uno a entender que pues no puede ser medallita de oro para todo el mundo. Y hay que pasar la página rápido. Ok, perfecto. Porque, a ver, digamos que vivir sin límites también, de cierta manera, si uno no es cuidadoso con la forma de vivir sin límites, puede hacerle daño a muchas personas, porque sobrepasa por el límite de la otra persona. Y yo veo que tú eres una persona que vive sin límites, pero también te he visto respetuoso. En estos días me contabas de un sueño que ahorita lo comentamos un poco.
sobre los resplanders y ese proyecto que se llama Resplandor que tienes, pero que de cierta manera tú estás hacia adelante, pero hay personas ahí que te acompañan en el proyecto que te tratan de coger un poquito, venga, no se vaya hasta allá, como con cierto temor, pero tú eres la persona que enfrenta los temores, pero que en esa forma de enfrentar los temores, de pronto te llevas a unas personas detrás que tienen también ese mismo temor y no quieren enfrentarlo. Cuéntanos un poquito de esos proyectos que tienes en los que tú sientes que de cierta manera estás soñando y lo que sería Resplandor y el concepto de los resplanders. Es una utopía verdaderamente. Y entonces, quererle proponer a la humanidad que tengan una nueva longevidad va a requerir muchísima pedagogía. Y te lo decía por lo siguiente, y pues yo obviamente tengo mucha cercanía con tu familia y demás, pero en algún momento me decía Lucas, tu hijo, mi papá está en esto. ¿Por qué era que mi papá no estará en un parque echándole palomitas a los pájaros? Y tranquilo y demás, pero me está poniendo a pensar, y Dios mío, don Humberto, ¿en qué está metiendo? Entonces, si ves, lo que es tu sueño ir hacia adelante, le puede generar angustias a otros, ¿no? Sí, sí. Bueno, una de las cuestiones que uno tiene que defender es su autonomía y los hijos que tanto lo quieren, y mucha gente le quiere manifestar a uno el amor, dizque cuidándolo. Entonces me dicen, ¿cuándo se va a sentar? Hace 3 años me están diciendo, pero ¿cuándo te vas a sentar? Digo, es que usted me quieren matar. Es porque a ellos les falta la experiencia de irse sintiendo maduros y ver que están enteros, que incluso tienen una determinación y una seguridad mucho más grande que a la edad de 40 o 30 años. Entonces, la autonomía de los viejos es absolutamente fundamental. Desde el momento, porque hay una cosa intrínseca en el ser humano, que es la dignidad, y desde el momento en que tú veas mancillada tu dignidad, te estás muriendo. Esa parte es muy, muy seria. Y que tiene que ver mucho con lo que es el concepto del resplandor, ¿no? Que no le dejo mi vida a cargo, cuéntanos un poco de eso, a cargo a los hijos, al Estado, etcétera. ¿Cuál es ese concepto de resplandor? ¿Qué es un resplandor? Nos inventamos una palabra que es resplandor para significar la persona que asume su propia vejez, exonerando la pareja, primero la pareja, los hijos, la familia, la sociedad y el Estado de su vejez. En el momento en que la gente lo asuma, entonces la parte de dieta, ejercicio, meditación, paz interior, ya camina solo. Pero eso es definitivamente la condición. El resplandor tiene que definirse el resplandor. Uh-huh. La verdad es que nadie quiere envejecer como sus abuelos, pero hacer ejercicio da perecilla. O dejar de tomar las cervezas es algo a lo que todavía no se quiere enfrentar. La gente va corriendo sus riesgos y va tomando placeres, jugándose el riesgo posterior con su salud. Y hoy día no solo hay un gran regalo, que es lo que nos está brindando la época. La época ya nos da 30 años más. Después de jubilarnos podemos tener la época más larga de la vida. Y si vamos a tener la más larga de la vida, ¿cómo vamos a llenar de vida esos años? Esos años no he sentado en una mecedora viendo Netflix, con toda seguridad. Claro. Hoy entonces ya está claro que la masa muscular es indispensable. Los médicos no te dicen a que haga ejercicio. Está caminando, muévase, sí, hagan 4 kilómetros al día. No es suficiente. El cuerpo tiene 640 músculos y hay que moverlos todos. Hay que moverlos. Vamos a caernos, definitivamente vamos a caernos 10 y 15 veces. Eso no es lo grave. Lo grave es no podernos levantar. O lo grave es que con una caída se quiebre el fémur o la pelvis. Entonces, los resplandor es un concepto donde las personas viven la longevidad de una manera, pues de acuerdo al concepto que nos comentaste, y los resplanders,
tú quieres que vivan en un lugar que llama Resplandor, o por lo menos es tu propuesta inicial para que esas personas o esa comunidad que quieres armar allí en Resplandor, vivan esas personas con ese tipo de pensamiento. ¿Qué es Resplandor? Sí, Resplandor ya es una propuesta concreta de inmobiliaria para ejercer como Resplandor, porque tiene varios aportes. Uno, es una ciudadela sustentable de energías limpias en el campo, a más de 100 kilómetros de una ciudad capital, como ocurre en las zonas azules, o sea, los lugares donde la gente es más longeva. Porque lo que la gente de pronto tiene ya como un paradigma, no poderme separar de las ciudades, del estadio de fútbol, de los centros comerciales, pues me tienen preso a la contaminación de las ciudades. Uh-huh. Y si estoy respirando un aire contaminado, que es el motor de la vida, pues no puedo esperar mucho de mis pulmones, ¿no? Y si la salida a la calle, las entidades no nos pueden brindar seguridad, el anciano es muy vulnerable en la ciudad, las aceras, el ladrón para quitarle su celular, su reloj, su billetera, los mismos estados mentales de la persona mayor, ya los van metiendo en una nebulosa, en una neblina mental en la que en cualquier momento da un paso en una esquina y lo arrolla una motocicleta. Hay peligros en la ciudad. Las ciudades no están diseñadas para las personas mayores. Y por más que se hable en las políticas públicas, no pasa de los discursos, porque los políticos no están por arreglar los problemas del mundo. Están por arreglarse los problemas ellos. Ok. Bueno, entonces Resplandor es el tipo de proyecto que obviamente es el que en este momento supongo le estás dedicando toda tu energía. Y a lo largo de tu vida, uno ha pensado, don Humberto se ha ingeniado las cosas y ha buscado la manera de sacarlo adelante. Contabas al principio que decías no trabajarle a alguien porque te costaba un poco eso, como de pronto seguirle instrucciones a alguien, pero indudablemente todos estos proyectos que tienes necesitas de personas para poder lograrlo y de personas que te ponen barreras, objeciones, etcétera. ¿Cómo manejas la frustración ante esas grandes cosas que tienes y que tú dices, esto no lo puedo controlar, no depende solo de mí? ¿Cómo manejas esa frustración para poder lograr tus sueños? Hombre, esa seguridad en uno mismo es cómo se logra tener una buena autoestima, ¿no? Indudablemente eso es alimentar la autoestima. Y eso, lo primero es el conocimiento y la paz interior, ¿no? El conocimiento es ese banco cognitivo. O sea, hombre, es que yo tengo este soporte científico, este soporte cognitivo respecto al tema que yo me refiero. Entonces, me pueden decir poco humilde, me pueden decir terco, me pueden lo que sea, pero es que, ojo, que es que esto lo tengo. Si alguien tiene el tiempo para yo poder explicar, con mucho gusto lo hago. Uh-huh. Hombre, porque pienso de esta manera. Esa base fundamental. Y la paz interior es que uno encuentra un valor tan grande cuando se aísla de los bienes materiales. Cuando uno no está trabajando por dinero, sino por sueños, ¿no? Uh-huh. Entonces, la inspiración también viene con esos valores. Perfecto. La mayoría de la gente muy joven todavía cree que el dinero es lo que da la felicidad, y eso no. Pero ¿tú crees que haber hecho esos viajes o estar haciendo esos viajes que todavía recientemente incluso llegaste de uno, te inspira para hacer ese tipo de propuestas? Por ejemplo, lo que es Aldea Doradal. Aquí en Colombia la gente le dice el Santorini de Colombia, ¿no? Y uno va y tiene mucho reflejo de eso. ¿Crees que esos viajes te han inspirado para lograr justamente todos esos proyectos? Indudablemente, uh-huh. Indudablemente. Nace primero un tipo de interés, y con ese interés, entonces, en todos los viajes, uno centra en el tema más y más conocimiento,
Entonces estar en China y preguntar por los lugares de las zonas azules, estar en Nicaragua y visitar un ancianato, o en un pueblo nuestro, estar en Santa Rosa y meterse a un ancianato para ver las condiciones de los ancianos de caridad o de los ancianos en otro tipo de condición más holgada, pero encontrar que es que lo que está faltando realmente es inyectar vida. Es que ya esos llegaron tarde y están en procesos de terapia y cuidados, y eso es irreversible. Ok, perfecto. Bueno, Humberto, si te encontraras en este momento con... Cuando a ti te decían fosforito hace mucho tiempo. ¿Ahí tenías cuántos años cuando te decían fosforito? Pues 27 años. 27. ¿Y por qué te decían así? Porque al pasar al tablero, al pedirme la lección, al hacerme una pregunta, me sonrojaba mucho, me ponía rojito. Ok. Bueno, y vayámonos un poco más atrás. A ese niño, a ese Humbertico de 7 años, te lo encuentras acá de frente y te vas a ese Humberto de 7 años con esos sueños que seguramente tenías a esa edad. ¿Hay algo que le estés debiendo a ese niño, que ese niño quisiera en ese momento y tú dices, eso nunca lo cumplí, no lo pude cumplir y siento que estoy en deuda con ese niño de 7 años? Nada. No. Más bien siempre he dicho que nací como demasiado serio, ¿no? Que aunque disfruté la juventud, siempre estaba pensando en aprendizaje, ser buen estudiante, en leer, en la curiosidad general. Es una curiosidad en la que la dogmatización no pudo entrar. Siempre pensando independiente. Y mirando alrededor de pronto me sentía diferente, pero muy respetuoso de lo de los demás. Nunca con conflictos, nunca con gritos, nunca con peleas. No he sabido pelear nunca. Nunca le he levantado la mano a nadie. Me parece que nací muy serio toda la vida y me gusta como soy, ¿no? Claro que tienes un humor por ahí verde bien interesante, ¿no? O negro, no sé. En medida que uno conoce el mundo, el humor es fundamental. Así es. El humor es una maravilla. Y encuentro las personas con buen humor muy, muy inteligentes. Ok. Bueno, ¿Argentina significa algo para ti con relación al tango o no tiene nada que ver? Porque sé que te gusta el tango, pero haber conocido a Argentina tuvo que ver en eso. No. No. Yo nací en Bello, Antioquia, y Bello en su época tenía en cada esquina 4 cantinas. En cada cruce de calles había 4 cantinas, y entonces siempre se juntaba Gardel, Magaldi, Armando Moreno y otro. O sea, 4 tangos a la vez. Y ahí estuve hasta los 7 años. Ok. Con un tío que tenía, y seguimos teniendo como la misma edad, que me transmitía ese gusto, ¿no? Y vivíamos, yo nací a una cuadra de Cuesta Abajo. Es una calle todavía en Bello que se llama Cuesta Abajo, ¿no? Ok. Y desde esa época yo tenía esa impresión por el tango, o sea que me movía. Sobre todo el bandoneón. El bandoneón me parece soñado y me transforma. Cuando escucho una orquesta, me transforma. Entonces, luego coincidió que de pronto queriendo cantar, y siempre uno con deseos de cantar, de expresarse de esa manera, descubría que la voz como un barítono bajo estaba más asociado con tangos y boleros. Okay. Y sacaste un proyecto musical, ¿no? Tú sacaste, ¿cuántos alcanzaste a sacar? Como varios discos, ¿no? No, 2 CDs hice en tangos. 2 CDs. ¿Canciones propias o eran covers? No, cantando de otros. Yo incluso no me queda mucho tiempo realmente de escuchar mucha música. Mejor dicho, incluso cuando me meto en el tango es como si fuera algo muy diferente a la música. Eso suena, me transformo. ¿Cuál es el tango que te define? Si uno de pronto quisiera, esta es la canción por la que quiero que me recuerden, ¿qué tango?
Sí la tengo, una de Gardel y Lepera que es Golondrina. Canta un pedacito. Una Esa frasecita. se empieza diciendo: golondrinas de un solo verano, con ansia constante de cielo lejano. Sí. Espectacular. Bueno, don Humberto, no, este espacio pues para que te conocieran, para compartir contigo, hablar, algo que sientas tú que nos faltó por decir, por hablar, por mencionar. Todo. Bueno, muy bien. Muchas gracias acá, don Humberto, a todos acá en este espacio de Vivir sin Límites. Muchas gracias por acompañarnos. A ti, muchas gracias.